liquidamos ¿sí? por acá. Porque saben que Virna nos está esperando. Vamos a hablar del MIDES, cómo está el funcionamiento actual, pero desde la perspectiva de su ex gestora, la directora de Protección Social del MIDES en el gobierno anterior. Virna, adelante. Gaby, muchísimas gracias. Llegamos hasta el anexo del Palacio Legislativo. Vamos a conversar con la diputada nacionalista Fernanda Auesper. Espero haberlo dicho bien al apellido. Buen día para usted. Bueno, un poquito, diputada, sobre la situación del MIDES en este momento. Compareció el ministro Sibila. Hay algunos puntos que usted declaró, entre ellos que no se llegó a tiempo de alguna manera. Buen día para usted. Bueno, muy buenos días. Sí, la realidad, nuestra solicitud de comparecencia del ministro a Comisión de Población y Desarrollo fue el viernes 20. Aún no se había iniciado todo lo que fueron las medidas que se tomaron a partir del lunes 23, que tomó el Gobierno Central con el SINAE encabezando todos estos operativos. Y bueno, nosotros pensamos que fue una situación reactiva a la tragedia que fue el fallecimiento de estas personas en situación de calle. Pero, bueno, entender también que la emergencia, la alerta roja se toma el lunes 23, cuando ya estábamos transitando un ingreso de frente frío, más lluvia, más viento, y nuestro reclamo es por qué no se tomó previo, por qué no se previó esta situación cuando ya existían alertas de INUMED que nos daban cuenta de que, bueno, que venía un episodio complejo y justamente estos episodios que son mezcla de lluvia, viento y mucho frío son los peores, las peores combinaciones para las personas que están durmiendo a la intemperie. Desde su punto de vista, usted integró en la administración pasada el Ministerio de Desarrollo Social, fue directora allí en ese lugar. Desde su punto de vista, ¿qué se tendría que haber hecho? Bueno, la realidad es que el Ministerio y justamente la Dirección de Protección Social tiene desafíos tanto de mediano como de corto plazo, que es esto, responder a las emergencias, como de mediano y largo plazo, que justamente es tratar de generar estrategias para que las personas dejen de estar en el sistema, egresen del sistema. Ahora, el invierno es un hito muy importante, siempre la llegada de los primeros fríos se tiene que prever, se tiene que estar preparado, se tiene que tener lugares específicos, se tiene que tener equipos retén disponibles para tratar de abarcar la mayor cantidad de población posible y actuar antes de que estas tragedias sucedan. Claro. Eso de alguna manera se previó, está. A usted lo que le hizo ruido, por decirlo de alguna manera, fue que se llegó tarde, o que no se actuó. No, que la reacción, el actuar, la definición de la evacuación obligatoria, del uso de la herramienta del SINAE, fue reactivo a el fallecimiento a ese momento de 6 personas y la realidad es que existían herramientas, existía la herramienta de la internación compulsiva, existía la herramienta de la ley de faltas y todo eso se podía haber utilizado trabajando en conjunto porque, insisto, que el MIDES solo no puede abarcar esta problemática y es muy bueno lo que se está haciendo de trabajar todos los organismos en conjunto, pero eso se podía hacer sin declarar el alerta roja, como desde el 2020 nosotros lo veníamos haciendo y previendo días antes de que estas situaciones de fríos extremos ocurrieran. Esta herramienta de la internación compulsiva muy cuestionada, ¿no? De alguna manera. Sí, muy cuestionada en lo ideológico. Yo creo que ahora, y es bueno reconocerlo también, las autoridades del MIDES reconocen que es una herramienta que es muy útil y que justamente a veces desde la teoría cuesta entender, pero cuando uno está en ese lugar y cuando tiene una persona que está en una situación extrema y la persona se niega a ser trasladada,
el Estado tiene que velar por la vida de esa persona. Entonces, la herramienta de la internación compulsiva, justamente en esos casos bien extremos, bien difíciles, en que la persona no está con su capacidad de juicio totalmente bien como para definir, el Estado tiene que tomar las riendas de la situación y trasladar a esa persona a un centro de salud, a un refugio, a lo que sea. Nosotros en los años previos, realmente utilizando esta herramienta, se salvaron muchas vidas que estaban en muchos casos también al borde de la hipotermia, que utilizando la herramienta logramos que esa persona saliera y pudiera ir a un centro de salud o a un centro MIDES en el cual se le diera resguardo y contención. Hoy hay muchísimas personas viviendo en la calle. Acá es difícil de entender porque uno mide el resultado, o la ciudadanía mide el resultado en cuanto a las personas que están en situación de calle, pero la realidad es que el MIDES es como el último eslabón de todo lo que se filtra del sistema y no es contenido. Las personas que salen privadas de libertad, las personas que van a un hospital psiquiátrico y no tienen redes de contención, o una familia que lo espere en el afuera, jóvenes que egresan de INAU y tampoco tienen esa contención. Hay muchas variables, hay muchas rupturas de vínculos a nivel intrafamiliar, sobre todo y muchísimo por temas de adicciones, en el cual la familia aguanta hasta que llega un momento que tiene que soltar la mano a ese joven, a ese chiquilín, porque es insostenible la situación a nivel familiar. Entonces creo que hay un gran deber como Estado, como gobierno, de trabajar en políticas de prevención, de trabajar para que ese joven o esa persona que está a punto de ser liberada tenga una respuesta del Estado y que esa respuesta o la no respuesta sea que la persona termine en la calle. ¿Cómo ve hoy la situación? Son 5 los refugios, 4 de 24 horas, el Palacio Peñarol, que bueno que es el nocturno, habría que tener más. ¿Cómo ve la alimentación que se les da? Bueno, no estoy a nivel de detalle, sí he estado muy en comunicación con las autoridades, con el propio ministro Sibila, también con las personas que asisten a esos lugares, porque bueno, de un vínculo previo se está valorando muy positivo todo este despliegue que se está haciendo. Ahora la gran pregunta es, cuando termine la alerta, que creo que terminaría mañana, porque bueno, una alerta de SINAE tampoco es puntual para un desastre, para una evacuación. Cuando termine la alerta, ¿cómo se va a continuar dando resguardo a todas estas personas que lo están recibiendo de muy buena gana? Y eso es muy positivo. Justamente a tu pregunta también del aumento de población en calle, hace poco el ministro el ministro civil daba cuenta de que el 22% de esas personas hace menos de 6 meses que están en situación de calle. Y eso da cuenta que no es una bola de nieve que viene de antes, sino que todo el tiempo sigue llegando más gente al sistema, en esto de que 28 personas por día egresan del sistema penitenciario y según los datos de los últimos censos, la mitad termina en situación de calle. O sea que estamos hablando de 14 personas nuevas por día que terminan en calle. Por eso es importante poder lograr atajar esa situación antes que salga del centro penitenciario y no ya cuando la persona está en calle, que es mucho más difícil porque ya llega a la calle y comienza una espiral de deterioro muy acelerada que hace que haya uso problemático de drogas, que haya problemas de convivencia, un montón de factores que confluyen en esa realidad. Volviendo un poquito a la alerta que usted dice que es, bueno, si se termina en estos días, a su criterio, ¿cuál sería la acción o las acciones a implementar? Bueno, esto lo hemos hablado, lo hablamos mucho en la comparecencia también. Las autoridades definieron que las plazas para dar resguardo van a estar.
Pero bueno, justamente no se trata solo de dar plazas de resguardo, sino empezar a construir vías de salida para estas personas, identificar dentro de todas esas personas a las que se está dando resguardo, cuáles requieren un tratamiento quizás por su uso problemático de drogas, cuáles simplemente tienen un tema de ingresos que no les permite costearse una solución habitacional, cuáles se puede trabajar en revinculación familiar, porque muchas personas también, por ejemplo, para poner un caso concreto, salen de la privación de libertad y tienen sus vínculos totalmente rotos con su familia, con sus hijos. Bueno, hay que apoyar y trabajar en herramientas para que vuelvan a estar dentro de su ámbito familiar, de ser posible. Hay que trabajar en políticas laborales, en políticas de formación. No nos olvidemos también que el nivel de formación de las personas privadas de libertad muchas veces es bajísimo. Hay personas que ni siquiera terminaron la primaria. O sea, lo que la ciudadanía tiene que entender que no hay una solución mágica que es lo pongo acá y se solucionan todos los problemas. Lo único que le estoy dando es resguardo en esta emergencia y yo necesito darle soluciones de fondo para que deje de depender de este sistema de emergencia y pueda ingresar a una vivienda. Las políticas están, hay y bueno, y otro aspecto positivo es que el ministro definió que bueno, que hay políticas muy buenas que se han implementado durante la administración anterior y que van a continuar, como es darle respuesta a muchas personas que están con problemas de adicción y se generaron programas de hogares asistidos para darle respuesta. Hay políticas de vales de pensión que a veces una persona con el peso diario que hace se paga la pensión, pero bueno, tiene algún problema de salud, no lo puede pagar y termina en la calle. Entonces, en esos casos es mucho más digno y mucho más eficiente, además en términos del uso de los recursos, poderle costear esa pensión hasta que la persona logre superar la situación puntual que lo llevó a estar en calle y que esa persona no tenga que ir a un refugio. Y así más, o sea, seguir potenciando el uso de herramientas de fondo, porque recordemos que las respuestas que se están dando durante esta emergencia son respuestas de emergencia y no respuestas de fondo. Son respuestas que atacan el problema específico del frío y de dar resguardo. Pero bueno, tenemos que ir hacia políticas de fondo para que en un futuro logremos no seguir aumentando sistemáticamente la población en calle, sino que disminuir la misma y ojalá erradicarla en algún momento en un país tan chiquito como el nuestro. Gracias, diputada. No, a las órdenes. Ahí estaba entonces la palabra de la diputada Fernanda Auesper, nacionalista, hablando un poquito sobre esta comparecencia y la situación de este frío extremo y las personas en situación de calle. Yo me despido, nos encontramos mañana, así que tengan linda jornada. Chau, chau. Muchísimas